En este vídeo vamos a ver la creación de una herramienta básica con el Robot Studio y en la última parte veremos cómo importar una herramienta creada con un programa de diseño 3D e incorporarla al robot. Como vamos a hacer solamente la creación de la herramienta, no hace falta crear una estación completa con controlador. Vamos a crear una estación vacía. Vamos a diseñar nuestra herramienta con componentes sólidos, aunque podríamos crearla también con un programa de diseño externa y después importarla. Vale, pues aquí tenemos nuestra estación y lo que vamos a hacer primero va a ser incorporar la base de nuestra herramienta, una pletina, mediante la pestaña de modelado. Vamos a crear un sólido tetraedro. Vamos a ponerle unas dimensiones de longitud de 100 milímetros, de anchura 25 y de altura pues va a tener un espesor de unos 2 milímetros. Vamos a darle a crear. Ya la tenemos aquí, nuestra pletina, donde en esta pletina lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestras herramientas, nuestros punteros. En nuestro caso va a ser un centrador para colocarla en el robot y luego un puntero. Entonces, para crear el puntero vamos a cerrar esta herramienta, vamos a traer un cono. El cono va a tener unas dimensiones de 100 milímetros de altura y le vamos a poner, aquí tenemos para poner radio o diámetro, lo vamos a meter como diámetro de 15 milímetros. Se posiciona en el 00 de nuestro mundo y lo que vamos a hacer es ponerlo en una parte de esta pletina. Como sabemos la dimensión de la pletina, pues le vamos a decir que el punto central de la base del cono lo vamos a desplazar a 80 milímetros en X y a 12,5 en Y. 12,5 en Y. Y luego en Z lo vamos a subir esos 2 milímetros de grosor de la pletina. Vamos a decir a crear. Ya tenemos aquí nuestro cono, que será el que apunte el robot. Vamos a colocar ahora el centrador. El centrador va a ser un pequeño cilindro que va a tener de dimensiones un diámetro 10 y una altura de 10. Un diámetro de 10 y una altura de 10. Ya lo tenemos aquí ubicado en el 00 de nuestro mundo y lo vamos a desplazar al centro de la platina. Como sabemos las dimensiones de la platina, le vamos a decir que vaya a una posición de, en el eje Y, a 12,5 y en el eje X a la mitad de la platina. La platina era de dimensión 100, entonces vamos a ponerle 50 y lo vamos a subir los 2 milímetros del espesor de la platina. Vamos a decir a crear. Ya tenemos aquí nuestra herramienta muy sencillita, que va a ser un apuntador en el robot con el centrador para colocarlo. Bien, digamos que todo esto son los cuerpos de nuestra herramienta. En la pestaña de modelado tenemos las tres piezas con los tres cuerpos, la platina, el cono y el cilindro. Lo que vamos a hacer es ubicarlo todo en una misma pieza para poderla manipular después y crear una herramienta con ella. Vamos a crear, en la opción de la pestaña de modelado, vamos a crear una pieza vacía.
pieza vacía, es la pieza 4, la vamos a renombrar, la seleccionamos, botón derecho, cambiamos nombre y le vamos a poner mi herramienta. En esta pieza vacía, por supuesto, no tenemos ningún cuerpo. Lo mejor ahora es coger los cuerpos de esas 3 piezas que hemos ubicado aquí. Cogemos el cuerpo de la primera y la arrastramos a la herramienta, el segundo cuerpo también y el tercer cuerpo también. Con lo que ahora tenemos mi herramienta con los 3 cuerpos que hemos creado. Vamos a eliminar el contenido y ya tenemos la herramienta completa. Podríamos darle a cada uno de los cuerpos un color, pero eso sería, bueno, modificar un poco más el vídeo. Hecho esto, para poder crear la herramienta lo mejor es llevar nuestro diseño y centrarlo al 00. Entonces lo mejor es coger y crear que el origen local de mi herramienta, que ahora mismo está en esta esquina de aquí, llevarlo al centro de la platina. Vamos a seleccionar mi herramienta, botón derecho, y vamos a modificar el establecer el origen local y lo vamos a poner en el centro de la platina. Centro de la platina lo mejor es ajustar a objetos, que también me da el centro de objetos. Lo vamos a mirar por la parte inferior, vamos a girarlo aquí. Vamos a poner el cursor en cualquiera de los 6 componentes de posición o de orientación y él mismo nos va a buscar todas las aristas y los centros. Vamos a seleccionar el centro de la platina por la parte inferior. Vemos que ha seleccionado el centro y que con esta línea amarilla me va a indicar que lo va a desplazar y le diremos a aplicar. Con eso ahora tenemos que nuestra herramienta creada, su centro de origen local, está en el centro de la platina. Vamos a cerrarlo y ahora vamos a llevarlo al 00. Botón derecho en mi herramienta, posición, fijamos posición y con respecto al mundo le vamos a decir que lo lleve a la posición 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Vamos a aplicar. Ya tenemos aquí, a ver, se me ha ido, vamos a volverlo a poner a 0, 0, 0 y cerramos. Bueno, no lo ha cogido, vamos otra vez. Modificamos posición, fijar posición al 0, 0, 0. Aplicamos y cerramos. Ahora sí, ya lo tengo. Bien, tenemos que partir de esta posición, que la herramienta esté en la posición mundo 000. Hecho esto, lo que ya podemos empezar a maniobrar es en crear la herramienta. Nos vamos a ir a la pestaña de modelado, crear herramienta. Lo primero me va a indicar las particularidades y la información de la herramienta. Le vamos a tener que dar un nombre. Vamos a poner un nombre significativo, por ejemplo, tool herramienta. Será el nombre de mi herramienta. Segunda parte, usar una pieza simulada o usar una pieza existente. Vamos a poner usar una pieza existente, que es mi herramienta, la que yo he creado aquí, mi cuerpo que he creado. Como masa, si la sabemos, pues deberíamos colocar qué masa aproximada tiene esta herramienta. Lo vamos a dejar por defecto, ahora de momento no nos importa. Y los demás lo podemos dejar por defecto. Si sabemos el centro de gravedad de esta pieza, pues sería importante realizarlo, poner aquí sus valores, y si sabemos también el momento de inercia también. De momento, como es solamente para enseñar cómo crear una herramienta, lo vamos a dejar lo demás por defecto. Le daremos a siguiente. Nos pregunta ahora el TCP, el punto de modelado de la herramienta, el TCP, en dónde está situado y cómo lo queremos llamar.
pues vamos a decirle que el nombre del TCP va a ser el TCP del tour herramienta que hemos creado. Vamos a desplazarlo para indicarle cuál será nuestro punto de TCP. Lo importante es colocarse en cualquiera de los 6, como siempre, de los 6 parámetros o de posición de orientación y buscar con la herramienta de ajustar objetos. Vamos a encontrar el punto superior del cono, ya lo tenemos ahí. Nos cogerá aquí los valores y para confirmar este punto le vamos a dar a la herramienta para crearlo y le daremos a terminar. Si hubiese una herramienta con más de un TCP, pues aquí iríamos seleccionando los diferentes TCP de esa herramienta. Acabado, le damos a terminado y ya tendremos aquí nuestra herramienta con el TCP ubicado. Bien, la herramienta ya la tenemos creada. En modo diseño nos ha cambiado el icono y nos ha puesto aquí que tenemos una herramienta con el icono de herramienta con una serie de eslabones, que en nuestro caso pues solamente tiene un eslabón que es el TCP. Creada la herramienta para verificar si efectivamente esto es una herramienta y se puede comportar como tal. No es una herramienta inteligente, es una herramienta solamente de posición. Pues vamos a ir a la pestaña de posición inicial y vamos a traernos un robot, el IRB 120 por ejemplo. Vamos a dar a aceptar. Aquí lo tenemos, nuestro robot. La herramienta está debajo del robot. Lo que vamos a hacer es como hacemos siempre, cogemos el tool herramienta, lo arrastramos a nuestro robot. Nos pregunta si queremos actualizar la posición, le diremos que sí. Y efectivamente ya nos ha colocado aquí, en nuestro robot, nos ha colocado nuestra herramienta para poder trabajar con ella, con su TCP. Ya nos indicará aquí, bueno, ahora no tenemos controlador, por eso no nos saldrá aquí que la herramienta está activada. Si trajéramos un controlador, veríamos que aquí ya tendríamos para poder trabajar con esa herramienta. Bien, pues esta sería la primera parte, cómo crear nuestra propia herramienta y ubicarla en el robot. Ahora lo que vamos a hacer va a ser traernos una herramienta de un modelado que se ha creado con un programa de 3D y lo vamos a incorporar al robot. Vamos a hacer una modificación, vamos a coger el robot y lo vamos a poner invisible para que no nos moleste, igual que la herramienta también, o vamos a desconectarla del robot. Le diremos que sí. Ahí está de nuevo la herramienta. Y esta herramienta también la vamos a esconder, vamos a hacer invisible para poder trabajar con nuestra herramienta. Bien, pues nos vamos a importar un archivo de 3D creado pues con un programa CAD. Vamos a irnos a importar geometría. Vamos a clicar sobre importar geometría. Nos vamos a traer ese archivo 3D. En nuestro caso es un archivo de extensión IGS. Recordar que hay que indicarle que activar el modelo de superficies, importar las entidades y importar la geometría. Recordar la ubicación de origen, sobre todo. Y le vamos a decir abrir. Nos va a importar todos los componentes de esa pinza inteligente, aunque nosotros de momento no lo vamos a hacer inteligente, no se va a poder mover, no van a poder moverse los dedos de la pinza de momento. Depende de las entidades que tenga esa pinza, pues, o ese dibujo, tardará más o menos en importarla. Aquí la tenemos, es una pinza que tiene la parte de la brida para conectar al robot.
la pinza en sí, que es una pinza Festo, y después la pieza que es capaz de coger esta pinza. ¿Vale? Aquí la tenemos. Bien, pues lo primero que vamos a hacer, aquí la vamos a ver mejor, va a ser de esta pinza, que tiene varios cuerpos. Vamos a coger la pieza que coge, y para que no nos moleste le vamos a decir que sea invisible. Ya la tenemos ahí. ¿Vale? Bien, pues lo primero que vamos a hacer siempre es coger la pinza, la entidad, y ponerla en el 0, 0 del origen de mundo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionamos la pinza, vemos que su origen local está en el 0, 0, hay que cambiarlo y ponerlo en la parte de la base. Vamos a seleccionar la entidad de ajustar a centro. Seleccionamos la pinza, botón derecho, vamos a modificar el origen local. Acordaros que siempre hay que tener seleccionado la posición y la orientación, y vamos a buscar el centro del círculo, ahí lo tengo. Le voy a decir aplicar y cerrar. Ahora el origen local de esta entidad ya está en la base de la brida. Vamos a llevarlo al 0, 0, modificamos posición, fijamos posición, y con respecto al mundo la vamos a llevar al 0, 0, 0, aplicamos, y ahora la tendremos, vamos a cerrarlo, ¿vale? Ahora está en la 0, 0, pero la vamos a tener que levantar, vamos a levantarla, botón derecho, posición, giramos. La vamos a girar en X, 90 grados. Vamos a rotarla con respecto al eje rojo, que es el X. Vamos a aplicar, aplicamos, aplicamos 3 veces y ya tenemos la pinza, cerramos. Tenemos la pinza en su sitio para poderla traer al robot. Como el TCP de esta herramienta, de esta pinza, lo vamos a poner dentro de los dedos, pues es conveniente crear un objeto de trabajo del centro de la pinza para que después sea más fácil hacer la herramienta. Porque si no, cuando estoy creando la herramienta y me indica que tengo que indicarle dónde está el TCP, me será complicado ubicar bien ese punto del TCP. Entonces, lo que voy a hacer va a ser colocar el TCP a 5 milímetros por encima del fondo del dedo. Entonces, vamos a clicar sobre esta opción de aquí, que es medir un punto a punto, y voy a calcular, a ver, con esta herramienta voy a calcular qué distancia hay entre el final del dedo y el inicio del dedo, que está aquí. Me dice que está en Z a 15 milímetros. Significa que desde el fondo del dedo al extremo del dedo hay 15 milímetros. Bueno, pues pondré el TCP a unos 10 del fondo, a 5 del fondo, o sea, 10 del final del dedo. Vale, entonces 10 milímetros. Vamos a quitar la herramienta de medir y vamos a crear ese punto, ese punto para el TCP. Vamos a crear una base de coordenadas con la herramienta de buscar el centro de un círculo con respecto al mundo. Los vamos a poner en la posición y vamos a buscar aquí el centro. A ver, aquí. Vamos a ponerlo aquí dentro. Ahí lo encuentro. Aquí lo he encontrado. Ese será el centro. Pero hemos dicho que lo vamos a bajar unos 10. Vamos a primero a crearlo. Creamos. Y cerramos. Ya lo tenemos ahí. Aquí en la pestaña de diseño ya lo tenemos, ese sistema de coordenadas, lo tenemos ahí. Le vamos a llamar, vamos a cambiarle el nombre, le vamos a llamar que es el
el TCP P de pinza. Vamos a poner pin, TCP pin. Es este de aquí. Pero vamos a bajarlo 10 milímetros, ¿vale? Botón derecho, fijar posición. Ahí lo tenemos. Y con respecto al mundo, lo vamos a bajar 10 milímetros. Si está en el 129,5, le vamos a poner a 119,5. Aplicamos y cerramos. Entonces ahora tenemos ese TCP en el centro de la herramienta y a 10 milímetros del final del dedo. Vale. Ya solo falta crear la herramienta. Vamos a ir a modelado. Creamos herramienta. El nombre, pues le vamos a llamar pinza. O vamos a ponerle my pinza. Usar un componente existente, sí, la pinza completa Festo, la que hemos importado nosotros. Masa, centro de gravedad, lo vamos a dejar por defecto, aunque tendríamos que darlo porque esto ya tiene una entidad y tiene un peso. Siguiente. Aquí es donde nosotros le tendríamos que dar nuestro nombre de TCP. Le vamos a poner myPinza, pues vamos a llamarle el TCP de mi pinza. Como antes le podríamos dar el valor, pero encontrar ese va a ser complicado, por eso aquí donde pone valores del punto sistema vamos a desplegarlo y tendremos nuestro TCP pin ya ubicado en la posición correcta. Vamos a traérnoslo y terminado. Tenemos esa herramienta creada ya que se llama pues myPinza. Vamos a poner el robot visible y vamos a coger el myPinza, lo vamos a arrastrar al robot actualizando su posición. Y pues ya vemos aquí que tenemos nuestro robot con la pinza ubicada y con el TCP de la pinza ubicada en posición. ¿Vale? Se ven dos ejes porque está la otra herramienta, el tool herramienta que hemos creado antes. La voy a cortar para que no se vea. Ahí. Pues hasta aquí es todo.